Lick, yo no aparezco. Es control académico. Y si aparece, no me va a levantar la manita. Lick, yo sí aparezco. No, ya ahí estamos. Entonces vamos a, en lo que terminan de ingresar los demás. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Ligda. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a empezar, pues. Bueno, está vivo, ¿verdad? Está vivo y lo único que tiene que hacer es vivir. No se complique la vida. No haga problema lo que no es problema. Lo que es problema tiene una solución, ¿verdad? Y lo que tiene solución no es problema, entonces no se complique. A veces los seres humanos, por eso dice a veces las cosas, la vida es simple. El ser humano es el que la hace complicada, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que aprender en esta vida a sonreír. Ya se lo he dicho a usted, sonría. Sonría, mire qué bonito es sonreír. Las mujeres, los jóvenes, todos nos miramos mejor con una sonrisa. Ay, qué bonita su sonrisa. Y usted casi no sonríe, ¿verdad? Entonces, no se olvide de sonreír. Razones para sonreír hay muchas. Usted me va a decir, fíjese que no, licenciada, yo no las tengo. El hecho que esté de pie, que esté viva, es una razón para pasarse riendo todo el día. No tengo empleo. Sí tiene empleo, ya lavó los trastes, ya hizo comida, lavó ropa, hizo limpieza. Es un empleo. Pero no es remunerado, pero está viva, está vivo. ¿Ve? O sea, hay 1000 razones para que usted sonría. Que le hace falta un diente, mire, póngase la mano enfrente o póngase el dedo. Los tiene todos. Mejor todavía enseñe que todavía puede mostrar sus dientes. Así es de que, mis amores lindos, la vida es simple. Nosotros la hacemos complicada. Recuerde que tenemos un Dios bueno y el hecho de que usted se despierte y esté de pie, tenga cama, tenga una casa, tenga comida y mire la bendición, el plus que usted tiene, está estudiando en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Wow, eso es suficiente para que usted se divierte y diga gracias a Dios. Porque hay mucha gente, mi amor lindo, que no tiene ni siquiera
para comer. No comió en todo el día. No tiene dónde dormir. Y usted todavía es un estudiante, miren, encaminado, está a la mitad de ser un abogado y notario. No, hombre, que lo dejó el novio, ya le dije, no se preocupe, si su novio o su novia lo dejó, no es porque no la quiere. Mi gordo, mi gorda no tiene para el regalo, ahí va a ver que el 15 la va a buscar. Le ahorra a usted y él se quita el cuentazo. Ahorita no le va a contestar, la va a bloquear, le va a inventar cualquier cosa. Entonces, mire, de verdad, déjelo. No es que no la ame, la ama, pero se le hace feo celebrar el día del cariño sin regalo. No, ¿verdad? Entonces, mira, mejor me hago el enojado, la enojada. Ahí va a ver, el 15 la va a estar llamando, mira, tengo malos momentos, que sí, que no. Entonces usted se acuerda de mí y decir, con razón. Así de que vamos a dar paso, mi amor lindo. Ya le dije, por favor, para los que acaban de ingresar, le adjunté la actualización. El que tiene la letra A con la fecha del día de hoy es el que está actualizado hasta el día de hoy. Si usted no aparece en ese listado, no me vaya a levantar la mano. Lick, yo no aparezco, no es conmigo, vaya a control académico. Usted aparece en el listado, no me vaya a levantar la mano para decirme si aparezco, porque ya no somos de primaria ni de kinder, ¿verdad? Que así son los niños. ¿Quieren ir al baño? Levanta la mano. ¿Usted quiere ir al baño? No, yo no quiero ir al baño, dicen los peques, pero son niños, ¿verdad? También usted ya tiene más de 18 años. Bueno, vamos a continuar con la clase número 4. Mire, estamos a 4. 6 de febrero, ya ni le recuerdo el día del cariño, porque de repente ya la bloquearon. Entonces, pero ahorita sonría. Y si lo ama tanto, dígale, mi amor, no te preocupes, por mi regalo me dejaste hablar, te voy a dar para que compres el mío. Y entonces ya, y usted, como usted tan linda y tan lindo, que decir, mira, te voy a dar para que me compres mi regalo. Es más, cómpreselo usted y se lo da él. Y ya cuando él llegue, ya va usted feliz porque le va a dar lo que usted realmente quiere. Entonces, vamos a continuar. ¿Se acuerda que el día viernes nos quedamos viendo lo que son los principios? Siempre le dejo esta imagen, aunque a usted le parezca repetitiva, y a propósito de esto, en este código es el que usted tiene que entrar. Ahí va a entrar para tareas, ahí está el material de apoyo, ahí está toda la actualización que nosotros vamos viendo día a día. Por favor, me he percatado que algunos de ustedes no se hacen llamar como realmente se llaman. Algunos tienen, porque revisé los listados el día de hoy, la mayoría tiene 2 nombres y 2 apellidos. Por favor, en Classroom colóquese sus 2 nombres, sus 2 apellidos. Por favor, no quiero que me ponga la gordita sabrosa, ni el flaco rico, ni la niña. No se coloque así. Póngase como le puso su mamá y su papá. Yo no lo voy a encontrar en el listado. Si usted verifica el listado que está allí el día de hoy y el nombre que me aparece en Classroom, mire, mi gordito sabroso, yo no le voy a poner nota, porque no lo voy a encontrar. Y después no va a andar siendo licenciada, mire, no me aparece nota en el examen, no lo ubico. Entonces, si usted tiene 2 nombres y 2 apellidos, colóquese los 2 nombres y los 2 apellidos. Me tiene que coincidir el nombre que usted tiene en Classroom con el nombre que aparece en el listado. Hasta el día de hoy, por favor, quiero que se aprenda el número que le aparece en el listado que actualicé hoy, el número que le aparece a la par del número de carnet. Esa va a ser su clave. Cuando yo le coloque en el formulario, en el examen, número de carnet, pues ya se lo sabe. Clave, el que tiene a la par del número de carnet. Esa es su clave, para que a mí se me haga más fácil para poderlo buscar sus notas. En este vamos a ir sobre 30, pero en el siguiente ya van a haber 2 tareas. Ahorita lo voy a dejar descansar porque sé que todos le están dejando tareas, pero yo ahorita no, ahorita quiero que se me relaje y ya con el segundo vamos sobre los convenios que le pedí. Bueno, esa era la información que tenía sobre este punto, me acordé ahorita porque lo vi hoy en la tarde. ¿Se acuerda que estuvimos hablando el día viernes sobre lo que son los principios? Por ahí hay un micrófono encendido, si tuviera la amabilidad de apagarlo, yo se lo agradezco. Yo lo puedo hacer, pero fíjese que a mí no me gusta hacerlo porque es como cuando yo le digo así, mire,
Y como hay algunos que son tan sensibles, mis gordos, todo les molesta. Ah, Lali tan abusiva me dijo que me callara. Entonces mejor le digo apágueme el micrófono. Vimos el día viernes así un poco a grosso modo el principio de tutelaridad, el principio de garantías mínimas y el principio de irrenunciabilidad. Esos fueron los que vimos nosotros. Se acuerda que hablábamos, para hacer un pequeño contexto, lo que vimos el día, de los principios del derecho del trabajo, ¿verdad? Y hablábamos que esos principios generales no pueden identificarse exactamente con lo que son de los códigos de trabajo. Los códigos de trabajo son uno y esos son relacionados específicamente con lo que es el derecho laboral. De esa cuenta empezamos a revisar algunos puntos y vimos que ese micrófono, por favor, van dos. Si no, lo elimino de la clase porque no está en la clase, ¿verdad? Entonces, cuando no están en la clase, lo único que siento es que a veces cuando no están en la clase, me hablan en inglés, en japonés, en coreano, y no es que nos asustemos, pero estamos en la clase. Entonces, veíamos que de esos tres, pues de esa cuenta están en los considerandos. Ahí los empezamos a ver los primeros que vimos. Entonces, por eso le hago yo la observación para que los que no estuvieron el día viernes o ya se habían salido, vamos viendo, ¿verdad?, que en relación a esa noción general que defina qué son los principios del derecho del trabajo laboral, se acuerda que le hablé de Pla Rodríguez y él nos establecía qué son esas directrices, son esos lineamientos que pueden informar o que pueden inspirar directa o indirectamente diferentes soluciones que se vayan dando derivado a todo lo que es el derecho laboral. Porque esto lo que sirven es para promover, para encauzar esa aprobación, esos derechos que pueden ser violentados en cualquier momento, claro, aplicando la norma, porque si ustedes recuerdan los primeros que vimos y algunos que vamos a seguir viendo, los vamos a encontrarnos considerando. Entonces, esto ayuda a orientar de una mejor manera la interpretación de la norma existente y resolver los casos que no están previstos. Eso nos sirve a nosotros como trabajadores, pero más que todo a usted cuando sea el profesional. Y entonces, por eso veíamos, ¿verdad?, que existen tanto los que son del Código de Trabajo, pero estos que hemos venido viendo y que se contemplan porque abarcan, comprenden a todos, no solo al trabajador, no, también al patrón, ¿verdad? Para que haya pues una justificación. Y ahora pues ya entramos, que vimos el principio de tutelaridad y vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerda que el principio de tutelaridad lo vimos y con él se establece que va a tratar de compensar esa desigualdad económica de los trabajadores. ¿Por qué? Porque le va a otorgar una protección, porque le va a otorgar definitivamente, él siempre es la parte más débil. Entonces, este principio es el principio protector que se refiere al criterio fundamental que va a orientar al derecho del trabajo, al derecho laboral, y se inspira en un propósito de igualdad. ¿Por qué? Porque el objetivo es establecer un amparo, una ayuda a una de las partes, pero la parte importante es el trabajador. Por eso es que se inspira, ¿verdad?, por eso se le llama el principio de tutelaridad, porque él es el tutelar del derecho, él es el que va en todo momento a sentirse confiado. Se va a inspirar en este principio porque se va a compensar la desigualdad económica de los trabajadores. Siempre el trabajador está en desigualdad económica y entonces, ¿qué hace el principio de tutelaridad? Otorgarle una protección jurídica, la preferencia siempre para el trabajador. Y eso lo veíamos según el cuarto considerando el Código de Trabajo. Recuerda que lo vimos. Y la doctrina también se encuentra inmerso este principio porque es un principio protector, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos el día viernes y solo estamos haciendo un breve repasito. Luego vimos lo que es el principio de garantías mínimas. Estas garantías mínimas, pues, es lo mínimo que podemos tener, aunque no se tengan en algún momento, porque
pues hay bueno, y las instituciones sí, son las empresas privadas las que no le dan ese derecho, ¿verdad? De las que no se goza a veces de esas garantías mínimas. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, ¿se acuerda que dijimos que es un conjunto de garantías sociales? Y por eso se le llaman, que tiene esa característica de mínimas, porque el Estado considera que debe garantizarse a los trabajadores, pero para el desarrollo de sus actividades. Entonces, cuando hablamos de esas garantías mínimas, ya se acuerda que las platicamos y también lo vimos que son protectoras del trabajador en virtud de que esta es la parte económicamente más débil de esa relación y tienden a protegerlo en contra del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que le decía yo a usted que se establecía, ¿verdad?, que el principio de garantías mínimas, tu jefe, dice según esa imagen, no es su dueño. Él no puede disponer de su tiempo. Conozco personas jóvenes, conozco personas que son violentadas por sus jefes. Usted tiene un horario de 7 a 5 de la tarde o de 8 a 5 y su jefe a las 6, 7, 8, 10 de la noche le está llamando. Usted está en clase y él está llamando. Mire, usted debe de gozar. Usted 5 de la tarde durante todo el día lo puede llamar, excepto a la hora del almuerzo. Usted tiene una hora de almuerzo. Ah, bueno. Entonces, hágame el favor de darse su espacio. Es que me está llamando mi jefe, sí, pero su jefe no le puede prohibir a usted que deje de comer. Ahora, si usted abusa de ese horario, pues entonces si yo estoy almorzando y yo tengo una hora y son las 3 de la tarde y yo no he regresado. Ah, bueno, esa es otra cosa. Eso es totalmente diferente. Pero vemos nosotros cómo, ¿se acuerda que vimos en el considerando, en el inciso B, el derecho de trabajo constituye un mínimo, por favor, ese micrófono, de garantías sociales protectoras al trabajo, irrenunciables únicamente para esta, llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica y en estricta conformidad, ¿verdad?, con las posibilidades de cada empresa patronal mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos? Y si usted lo mira, gozamos de esas garantías mínimas y lo va a ver usted también en la Constitución, en el artículo 102. Le dije que hiciera esa relación, ese llamado del artículo 102 de la Constitución. Esto lo vimos el día viernes y ahora vemos lo que es el principio de irrenunciabilidad. Vamos al principio. Espero que tenga su código a la mano. Cuando hablamos del principio de irrenunciabilidad, que ese fue el último que tocamos, también se acuerda que estamos hablando de un mínimo de garantías. Y lo ubicábamos precisamente, ¿verdad? Precisamente en el mismo inciso. ¿Por qué? Porque ese principio de la irrenunciabilidad que se conoce también constituye ese mínimo de garantías sociales. Solo déme un momentito. Deme un instante. Estoy tratando de silenciar a esta persona que ya me está enfadando. Creo que se me perdió. Bueno, entonces estamos hablando de, les decía hace un momento, que usted como trabajador, usted está aprendiendo a defender a sus futuros patrocinados, pero usted debe aprender ya que el principio de la irrenunciabilidad constituye un mínimo de ¿qué? De garantías sociales. ¿Por qué? Porque recuérdese que los derechos son irrenunciables para los trabajadores, dice, y de ser superados a través de la contratación individual o colectivo y en la forma que fija la ley. Nadie lo puede obligar a usted a renunciar, nadie lo puede obligar a renunciar a usted sobre esos principios. ¿Por qué? Porque el principio de renunciabilidad supone la protección de esos derechos en materia laboral. Es decir,
prohíbe que por medio de un acto o una disposición, usted como titular del derecho renuncie a un derecho establecido en una norma imperativa. Usted no puede decir, mire, voy a renunciar a mi bono. No, no puede hacerlo. No puede renunciar, porque los derechos, como sabemos, pueden nacer de una forma dispositiva o imperativa. Sin embargo, cuando se habla de la irrenunciabilidad, necesariamente estaremos ante una norma imperativa. ¿Por qué? Porque recuerde que la norma imperativa es de cumplimiento obligatorio. Y esto no puede pactarse en contra. Lo imperativo es obligatorio. Eso tiene que tomar en cuenta usted, que ese principio de renunciabilidad va sobre una norma imperativa. No puede. Mire, usted me va a firmar aquí donde me va a renunciar a su bono, a su aguinaldo. No, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque deriva, para que lo tenga en cuenta y recuerde, de una disposición imperante. Entonces, cuando la norma es imperante, mire, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en el derecho laboral hay muchas normas que son de carácter imperativo, entre muchas, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, le decía la remuneración mínima, las vacaciones, la jornada de trabajo. Eso no es negociable, a menos que el titular, en su caso, bueno, diga, mire, fíjese que usted va a entrar a las 5 de la mañana, pero va a salir a la 1 de la tarde. Entonces usted dice, tengo, eso es diferente. Esa jornada de trabajo ya la establece usted, pero con el consentimiento, ¿verdad? Pero, mientras tanto, no puede hacerlo. Las licencias especiales, mire, para las damas que están en periodo de lactancia, un parto, mire, fíjese que no le necesitamos que usted esté en la mañana. Usted no puede renunciar a esa licencia. Lo que sí puede ser es decirle, bueno, yo entro en el horario que ustedes me necesitan, pero me tengo que ir. Si me voy 1 hora antes, pues me voy 2 horas antes. Pactar toda vez, como usted goza de un principio de tutelaridad, la ventaja siempre va a ser para usted. Entonces, la irrenunciabilidad opera respecto de esos derechos de los cuales el trabajador es titular. Siempre va a ser así. Y también puede ser que debemos de recordar que se puede considerar que algunos derechos son provenientes de la ley o un convenio colectivo. En el caso de algunas personas, ¿verdad?, que trabajan en lugares donde existen sindicatos. Entonces, ahí tiene otras ventajas que no se encuentran en alguna empresa. Entonces, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí va a encontrar usted también que indica que los derechos consignados en la Constitución son irrenunciables para todos los trabajadores. Y le establece que no pueden ser superados a través de una contratación individual o colectiva. Bueno, la vamos a negociar. No, usted tiene que verlo. Entonces, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala también están inmersos ahí esos derechos irrenunciables. Por eso establece que serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato colectivo individual. ¿Por qué? Porque hay en algunas situaciones que los empleadores hacen firmar y le ponen un contrato, mire, a esto no le reconoce la indemnización ni gozará de vacaciones, que bueno, más que todo lo hablamos, son para los 029. Pero sus derechos son irrenunciables, licenciada, y los puedo reclamar. Mientras esté trabajando, no lo haga. Después lo puede reclamar, ¿verdad? Entonces, ese fue el último punto que vimos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que eso fue lo que vimos? Nos quedamos con la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que se encuentra detallada en el artículo 106 del capítulo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y esta agrega que en caso de dudas sobre la interpretación que se pueda dar, pues obviamente nos vamos a ir a otro principio que lo vamos a ver más despacio. Rendal, ¿me puede apagar su micrófono, por favor? Ok, bueno, eso fueron ahora sí vamos otra vez de lleno, porque esto no lo habíamos visto. Vamos a lo que es el principio de conciliación. ¿Quedaron claros los 3 que ya habíamos visto? ¿Sí recordaron? ¿Sí se comprende? ¿Sí?
Gracias, Sí, Rosita. licenciada. Gracias, Mirta. Muy amable. Gracias, Erika. Bueno, entonces ahora vamos a lo que es el principio de conciliación. Eso va a tener usted el 15 de reconciliación, cuando ya haya pasado el día del cariño, y entonces ya no se me vaya a poner otra vez, me va a decir usted. El principio de conciliación se trata de conciliar, ¿verdad? Nada más y nada menos que eso es todo. ¿Qué implica? Que dentro de una relación jurídica, como puede ser una relación personal, pero esta es jurídica laboral, dice que las dos partes de la relación deben de sacrificar parte de sus intereses para llegar a un arreglo en un diferendo determinado sin violar otros principios que favorezcan a los trabajadores. Este es simple y sencillamente el principio de conciliación. Cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? Al igual que el artículo 103 de la Constitución, establece que lo contempla el Código de Trabajo, el sexto considerando. Vaya al sexto considerando, por favor. ¿Lo encontró? Sí, licenciada. Bueno, subráyeme ahí, le pone principio de conciliación para cuando yo le pregunte que elija, que anote el fundamento legal de cada uno de los principios. Usted ya sabe que considerando sexto, dice que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo, atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Ahí tenemos el principio de conciliación. El principio de conciliación, pues, le va a establecer ese. Eso es lo que le va a establecer. Este principio lo contempla el Código de Trabajo también en el sexto considerando, que es el que acabamos de leer, pero un ejemplo claro que vamos a tener de que debe ser esencialmente conciliatorio, lo observamos en el artículo 3, en el artículo 340. Vaya al 340 y si lo encuentra, me hace el favor de darle lectura. Vamos a ver qué establece, espero no me haya equivocado. Vamos a ver si es ese. ¿Puedo leerle? Si me hace el favor. Dice el artículo 40. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiere, el juez procurará venir a las partes, poniéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto al aceptado, si así se pidiere, lo que será constar, sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Muy bien. Entonces, gracias. Vea, el 340 nos da un claro ejemplo de qué es el principio de conciliación. Usted llega, y por eso la propia ley lo establece aquí, donde le establece, mire, plantar la reconvención, el juez suspenderá la audiencia. ¿Por qué? Porque ya se reconvino esa situación. Entonces, ¿qué sucede con esta? Ya se puede decir que ya la persona ya aceptó, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, bueno, entonces vamos a suspender. ¿Por qué? Porque ya la persona, ya ellos van a reconvenir, entonces ya no es necesario continuar, se suspende. ¿Para qué? Para que esa persona pueda llegar a un final feliz. Claro, aquí lo establece que en el principio de conciliación, una de las dos partes debe sacrificar parte de sus intereses. Fíjese que le comento eso porque este es un punto para ustedes, aún para estudiantes. Ahora, lamentablemente, la mayoría ya no hacen las prácticas que nosotros en aquel tiempo hacíamos. Para nosotros antes era obligatorio llevar las famosas clínicas, pero eran, mire, en vivo y a todo color. Usted iba al juzgado y se presentaba a una verdadera audiencia con su patrocinado. Usted como estudiante, el que la quiere hacer, lo puede hacer para aprender.
Entonces usted va al bufete y le asignaban un caso y le decían, mire, este caso le va a tocar a usted, y lo ingresaba la demanda y hacía todo claro. Hay un asesor, le asesoran y usted presenta la demanda. El problema es este principio de conciliación, porque usted tiene que hablar con su patrocinado y decirle, mire, porque usted se va a enfrentar ante un verdadero juez y ante abogados. Y usted como estudiante, tal vez por eso es que nosotros, ¿verdad? Como somos de la vieja escuela, pues definitivamente tal vez se nos queda un poquito más. Porque, claro, recibía mi clase, pero yo iba a vivir aquellos nervios que usted estaba. Dios mío, es un juez, es un abogado, ¿qué voy a hacer yo? La persona que está ahí le dice licenciado, porque así le dicen en el bufete, mire, licenciado, fulano de tal le va a llevar su caso. ¿Qué hace usted? Mire, ahí se le ve el miedo y así, si está temblando, como está sentado, ¿verdad? Nadie se da cuenta. Pero el principio de conciliación es bien importante. Se lo comento, en algún determinado momento, yo tuve que pasar con una de esas personas, mire, como tienen que hacer, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacer y calcular prestaciones, vacaciones, bono 14, horas extras. Entonces, salía un mínimo de 16,000 quetzales. En la primera audiencia, el patrono dijo, mire, yo no quiero más problemas, yo no tengo tiempo, yo le doy 10,000 quetzales. Entonces empieza uno como que está en el mercado, mire, póngase en otra situación, por lo menos 12 o 14. No, que yo doy 10, mire, lleguemos a 12. Total es que al final, recuerdo que el abogado, el señor me dijo, mire, dice que está bien, que paguemos los 12. Ah, ok. Mire, le dije al señor, 12. No, me dijo mi cliente, mire, me acuerdo y me dan ganas de estrangularlo. No, me dijo, porque yo no tengo por qué regatear, es mi dinero, pero mire, tenemos que sacrificar, vamos a mirar otra audiencia, y entonces que sí, que no. Les comento y se los hago rápido, me dijo que no. Fíjese que no, le dije, bueno, pues no se pudo. Continuó otra audiencia para volverlos, para lo mismo. Me llama el abogado de la contraparte y me dice, licenciada, mire, estamos en tiempo, pongámonos de acuerdo, esto solo va a traer más gastos para mi cliente. Mire, don fulanito, no, bueno, en la siguiente audiencia no crea que se la ponen uno al siguiente día, no, pasó el tiempo, no era tan lejanas como hoy, ¿verdad? Y en la segunda audiencia usted tiene también que decirle que acuérdese que existe una puntualidad y usted la tiene que aprender ahora. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué le parece que al señor llegó 10 minutos tarde, se perdió, se declaró rebelde, no se pudo? Ahí ya no se puede hacer nada. Ahí todos los principios que él le enseña ya no puede hacer nada. No recibió 10, no recibió 12, no recibió nada, porque él no se presentó a la audiencia. Vea lo peligroso. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que como no se llegó a nada, me botaron mi caso y tuve que empezar de cero, corre y va de nuevo. Entonces, por eso le digo que me van ganas de matar. Entonces, vea usted, este principio de conciliación es bien importante para que usted, en el momento, fíjese bien, que se lo tiene que enamorar, le tiene que decir, mire, por favor, no se me ponga así tan digno, que no quiero, no, hay que aprovecharlo. Por eso dice que el principio conciliatorio que estableció en el artículo 103 nos establece que, si bien es cierto que las normas del código deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorio entre el capital, ¿verdad? O el patrono y el trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que son factores económicos. Mi cliente, yo siempre se lo digo a mis alumnos, perdió todo. Perdió todo. No quiso hacerlo en la primera audiencia, se perdió tiempo. Entonces, mire, es importante que usted le diga, mire, por favor, y si vamos a continuar, duerma si quiere en el juzgado, pero no puede faltar, ¿verdad? Luego tenemos el principio de estabilidad. El principio de conciliación, pues obviamente no nos perdemos. Sabemos que hay que conciliar, que hay que ponernos de acuerdo, que hay que enamorarse al cliente, que hay que tratar de ser condescendiente en una audiencia. No se puede ponerse los moños porque pueden pasar muchas cosas y es un aspecto económico que es bien delicado. El principio de estabilidad, que es el que vamos a ver en este momento,
Este principio se ha obtenido a través, es una de las mayores luchas de la clase trabajadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fin primordial fue el de obtener continuidad en su trabajo. Mire qué bonito, obtener continuidad en su trabajo. Y se toman en cuenta esas dos modalidades: derecho del trabajador a la permanencia y la garantía del trabajador. Entonces, eso es lo que todos queremos, obtener esa continuidad en el trabajo y no vivir en ese hermetismo que se vive ahora. Cada 3 meses nos hacen contrato, cada 3 meses hay que saber, ¿será que me van a contratar en 3 meses? Usted no puede planificar y decir, bueno, yo voy a comprar una casa, porque dice, pero si me hicieron contrato hasta marzo, y si después no me contratan, ¿cómo hago para pagar? Mire, ese principio de estabilidad se ha perdido mucho ahora en el país. No sabemos, no tenemos esa continuidad. Y si ya firmamos contrato y si ya tenemos contrato, nos da pánico que el partido donde nosotros no estamos apoyando vaya a ganar, porque al venir un nuevo presidente, mire, sacan a todo el personal que está y viene y corre, va de nuevo. Entonces, no tenemos una estabilidad laboral, ¿verdad? Entonces, este principio que marca que debemos tener una seguridad en los trabajos, ¿verdad? Es un principio que otorga carácter permanente en la relación de trabajo. Eso es lo que se debe tener, ¿verdad? Una relación permanente, que no esté cambiando yo de trabajo cada 6 meses, cada año. ¿Por qué? Porque hace depender de una disolución únicamente de la voluntad del trabajador. Debe ser solo el trabajador el que decida, bueno, yo voy a disolver mi relación laboral, pero eso debería ser nosotros, hasta que nosotros digamos, mire, me salió un trabajo mejor. Únicamente debería ser la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono, cuando la persona incurre en alguna situación. Ahorita le doy la palabra a Ari. En alguna situación donde nosotros definitivamente no tenemos, ¿verdad? No tenemos la forma de cómo quitarnos, si se puede hacer así, ¿verdad? Esa situación donde nosotros cometimos el error. Entonces, vemos que persigue que la relación sea duradera. Y por eso le digo que existen 2 razones o 2 modalidades, que es la del derecho del trabajador a permanecer y que él tenga una garantía que puede gozar de muchas circunstancias. Entonces, el Código de Trabajo contiene este principio en el artículo 25. Vaya usted al artículo 25, por favor. Ahorita le doy la palabra a Ari, solo termino para que no se me vayan las ideas. Artículo 25. El contrato individual puede ser. Allí encontramos nosotros el principio, el fundamento legal, porque le establece como regla general que el contrato individual de trabajo debe ser, salvo ciertas excepciones, por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido. Y el artículo, no sé si ya tomó notas. Ari, tiene su manita levantada antes de continuar. Sí, licenciada, buenas noches. Yo tenía una duda con respecto si el principio de estabilidad aplica también para las personas que le estén cambiando de puesto constantemente. Claro que sí. Sí, porque lo que se necesita es que exista una continuidad, ¿verdad? Y a la permanencia, por supuesto, tanto en su puesto, porque usted no puede, sí puede, tal vez no ese es el verbo que debería de utilizar, sino que no es lo mismo que usted la especialicen en un área y que de pronto la manden a otra, entonces usted no toma una carrera, eso no le da a usted una estabilidad. Emocionalmente usted no se siente cómoda, a menos, Ari, a menos que hay trabajadores que se le llaman comodines, que saben que tienen esa habilidad, pero eso es diferente. Eso es totalmente diferente, Ari. Y tal vez sean contratados para ese fin. Exactamente, porque usted puede estar hoy pues no sé, no se me ocurre ningún trabajo donde hay en diferentes áreas, pero que si la rotan a usted cada determinado tiempo, también es correcto. Yo estuve en una institución que durante 5 años estuve en una área, de ahí me trasladaron a otra área, pero era en ascenso, ¿verdad?
iba superando cada de esas. Entonces yo aprendí todo el proceso, pero porque tuve la oportunidad. Yo lo vi como una oportunidad, pero no me cambiaban, póngale cada mes, cada 2 meses, no. Durante pasé varios años en cada una de esas fases. Entonces creo que eso es diferente a lo que usted me está tratando de preguntar, Ari, creo yo. Sí, es que yo le consultaba esto porque cuando uno presenta una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, le dicen que son cambios de condiciones de trabajo, no de estabilidad. No sé si sea lo mismo. Por eso le decía, pero hay que ver cada cierto tiempo. Lo que pasa es que hay algunos lugares, si es un 011 o es una planilla, pues no le afectaría. Pero si es un 029, a veces lo que hacen es que como que corre y va de nuevo, ¿verdad? Entonces ahí no, ahí como que no hubo una relación, bueno, la pusimos 2 meses, no dio bola, entonces se establece que son 2 meses de prueba. Entonces vamos otra vez, pero ya lo hacen como artimañas, creo yo, Ari. Gracias, licenciada. Bueno, Eduardo tiene su mano levantada y ahí continuamos. Sí, Ligda, una consulta. Así como estamos tocando el tema de que hacen cambio de departamento, pongámosle, ¿verdad? A X persona. ¿Qué pasa al momento de que hay reestructuración de personal? O sea, ¿bajo qué? Póngale un ejemplo. Alguien empezó como reclutador de un puesto X. De ahí pasó como encargado de tal proyecto. ¿Qué si en siendo encargado de X proyecto, viene y hacen reestructuración de personal? ¿Bajo qué lo liquidarían? ¿O cómo sería la forma? Porque estamos comentando que estuvo en varios puestos, ¿verdad? Entonces, el rango salarial va a variar. Sería el último que él tiene. Y así como en este caso que usted estaba comentando, no sé si fue usted la compañera, lo de esto de las denuncias del Ministerio de Trabajo, que son los cambios no me recuerdo cómo condiciones. fue. Ajá, de condiciones laborales. ¿Ahí no entra eso? Mire, se debería de aplicar, pero por eso le digo, lo que pasa es que existen ciertos reglamentos, criterios, estatutos, no sé cómo lo manejan las empresas, que no crea, por eso es que somos tan importantes los abogados, porque ellos, pues, previo a hacer un cambio de esa forma, ellos se asesoran para que en el momento que tengan las denuncias puedan salir librados. Y a veces nosotros nos cansamos, ¿verdad?, de estar insistiendo, pero, y ahora también le voy a decir, a veces también depende de los inspectores o de las personas con las que usted llegue. A veces ellos tienen desconocimiento, se lo digo con toda franqueza, Eduardo. Ellos tienen algunos desconocimientos sobre algunos principios. Entonces ya trabajan como un expertise. Ya no es tanto como la aplicación de una norma, sino como un expertise o por conveniencia de algunos. Entonces, ese tema es un poquito delicado, ¿verdad? Por eso les digo, hasta que uno está ahí, pues obviamente debe empaparse y reclamar, porque usted como trabajador debe conocer el derecho. Si no, el abogado le dice a usted cualquier cosa. Allí es donde uno debe decirle, mire, un momento, según el principio tal, y para eso sirven los principios. ¿De acuerdo? Gracias, Ligda. Bueno, vamos a continuar y entonces aquí estábamos sobre lo que es el principio de estabilidad. Vamos a ir anotando las preguntitas para después ya ir al final con las dudas. Entonces le decía que el Código de Trabajo contiene el principio en el artículo 25 porque nos establece como regla general, si usted lo ve, ¿verdad?, que el contrato debe de ser, obviamente, por tiempo indefinido. Dígame usted cuándo le hacen a uno un contrato por tiempo indefinido. Claro, el tiempo indefinido es relativo, porque puede ser indefinido mañana o nunca. Por tiempo indefinido cuando no se especifica la fecha para su terminación. Entonces, si leemos todo el artículo, dice que puede ser a plazo fijo cuando se especifica para fecha su terminación y para hora terminada cuando se ajusta globalmente o en forma alzada, ¿verdad? Y el artículo 6, ¿verdad?, protege la validez y la permanencia. Vea el artículo número 6, solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley dictada por motivo de orden público de interés nacional podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad ilícita que se plazca.
Me lo relaciona también con el 25 y con el 23, que el 23 establece la sustitución del patrono, no afecta a los contratos de trabajo existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto usted está en la empresa y el patrono que estaba vende o hace cualquier cosa, hacen algún cambio y la sustitución de ese patrono no le debe afectar a usted. Entonces, le di 3 artículos que tienen relación con el principio de estabilidad. Le di el 25, el 6 y el 23. Así es que tome nota porque esto lo hago para que usted esté pendiente en la clase. Algunos ahí, ahí están las diapositivas, no entro a clase, no, para que vayan llevando esa relación. Estamos con los artículos, fundamento legal, 25, 6 y 23. Sí, licenciada. Muchas gracias, Ángel. Sí, Bueno, ahora vamos con lo que es el principio de imperatividad y necesidad. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Sí. Ok. Cuando hablamos de la imperatividad, ¿se acuerda que lo dijimos hace un momento? Aquí regresamos a los considerandos. Si usted va al considerando C, del cuarto considerando, subrayamos ahí. El derecho de trabajo es un derecho necesariamente imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley. Fundamenta el principio de imperatividad y necesidad. ¿Lo tenemos? Bueno, como yo sé que van subrayando y van trabajando su código porque de eso se trata. Bueno, entonces dijimos que el principio de imperatividad, para los que se me quedan ahí, lo establece la literal C del cuarto considerando el Código de Trabajo. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, ¿cómo dice? De aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante al principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, en el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre árbitro absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada para diversos factores y desigualdades de orden económico social. Este principio, fíjese bien que tiene una estrecha relación con el principio tutelar y con la naturaleza jurídica del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque es de orden público, en virtud que las normas jurídicas son reglas de conducta cuya observancia, lo vimos anteriormente, está garantizada por el Estado, porque son imperativas. Pero no todas las normas, recuerde usted, tienen la misma pretensión de imperatividad. Entonces, vemos aquí que algunas son relativas y otras son absolutas. Por eso existe un derecho dispositivo y un derecho imperativo. El primero, que es el derecho dispositivo, tiene una aplicación, pero en las relaciones jurídicas a falta de disposición expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la ley no es muy clara, ¿verdad? No es muy clara con los sujetos de la relación y se aplica en el derecho privado. Entonces, nos damos cuenta ese principio que tiene, todos tienen esa estrecha relación, porque siempre el principio tutelar va a prevalecer en el empleado, ¿verdad? Y el derecho imperativo, que vamos viendo que ese es imperante, ese no puede dejar de aplicarse. Hay algunos que, bueno, sí se puede, lo vamos a aplicar, vamos a ser condescendientes, vamos a ser benévolos, pero es un principio, por eso se le llama principio de imperatividad y necesidad. Regulado, dijimos. Vamos a ver si tomaron nota. En la literal C del cuarto considerando. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ahí tenemos el fundamento legal, para que no se me pierda. Vamos con el principio de realidad y objetividad. Hay algunos principios que les he dicho yo que de cajón ustedes lo único que tienen que hacer es asociarlo, o por lo menos yo así me aprendía, lo asocio con algo. Si está hablando del principio de la realidad y objetividad, este principio se va a fundamentar
en ese dinamismo de las relaciones sociales, ¿verdad? Por eso ve usted allí al joven que va corriendo. De las relaciones sociales de la persona que pese a que evoluciona, mantiene su carácter de pese, ¿verdad? Entonces dice el derecho es realista porque estudia al individuo en su realidad social para resolver un caso determinado en base a la equidad. En base a esa equidad se centra en la condición económica de ambas partes y objetivo porque trata de resolver los conflictos que devienen de su aplicación con criterio social, de conformidad a cada uno de esos principios. Entonces aquí los aplicamos todos. Por eso es objetivo. En el derecho debemos de ser objetivo y en base a hechos tangibles, concretos. Aquí no hay pensamientos sin fundamento. Aquí todo debe ser un criterio tangible, concreto. Aquí no puede usted imaginarse algo. No, aquí no hay presunciones, ¿verdad? Claro, las debe aplicar en determinado momento, pero como es más objetivo, entonces cuando hablamos de ese carácter de equidad, ¿verdad? Que en el principio de equidad, recuerde usted que este principio persigue que el trabajador reciba un trato justo, una atención adecuada. ¿Por qué? Según su dignidad humana y el principio de tutelaridad, él es la parte más débil y lo va a hacer. Por eso es que el derecho del trabajo es realista. ¿Por qué? Porque va a estudiar a la persona, a esa realidad social, a lo que usted tiene a la vista. Entonces, aquí estamos ante este principio de realidad, de objetividad. Usted no puede venir y decir, mire, fíjese que creo yo que esto no va a suceder. No, usted está viendo, es un caso concreto. Por eso le decía hace un momento que ojalá alguno de ustedes, pues en pudiera llegar usted y decir, mire, yo quisiera hacer mis prácticas. Sí le voy a decir algo, sí sucede algo, que cuando usted hace una clínica, por eso es que no lo practican, a veces se extiende hasta que salga un caso, entonces lo que hace es que le atrasa a usted y por eso es que con el objetivo de ayudar al estudiante ahora han hecho esas clínicas, pero a veces usted cierra y se examina 5 años después, bien le pudo haber dado tiempo de hacerlo, pero pues lo ideal sería que usted tratara en determinado momento de aprender. Entonces, para eso vemos en el considerando en el inciso D, ahí lo tenemos, muy bien. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Ya lo ubicaron, ¿verdad? En el inciso D, del cuarto considerando. Luego tenemos el principio del derecho al trabajo como una disciplina hondamente democrático, ¿verdad? Que eso lo tenemos en el inciso F. La literal F del cuarto considerando del decreto 1441 Código de Trabajo establece que el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación, fíjese bien, económica y moral ¿de quién? De los trabajadores. Y que es la mayoría, ¿verdad?, de la población. Entonces, este principio se orienta a obtener la dignificación tanto económica como moral de los trabajadores, reivindicando todos los derechos de los trabajadores frente a los patronos. ¿Para qué? Para que haya una armonía social. Cuando a usted, su patrono, lo trata bien, cuando usted, su patrono, le da una estabilidad laboral, cuando a usted, su patrono, le da lo que usted realmente se merece, sí lo que necesita, pero lo que está establecido, entonces definitivamente usted va a estar en armonía. Cuando usted, el trabajo que le dan está acorde a su conocimiento y así es su salario. Entonces, usted va a estar en esa armonía. Por eso que el principio del derecho al trabajo dice que es una disciplina hondamente democrático. Me va a decir usted, pero no sucede. Le puedo decir que a veces no depende del empleador, sino depende de nosotros, en virtud de que usted va a ver docentes, catedráticos, compañeros míos, no sé quiénes, no los conozco y no me gusta saber quiénes son,
que dice usted, mire, licenciado, fíjese, tengo un licenciado que no le entiendo. Siempre está enojado, no nos explica, le pregunto, no me contesta, entramos tarde, no nos deja ingresar, los exámenes son feos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que de pronto él no está en armonía, no está dando el curso que a él le gusta, pero tiene necesidad del dinero. Entonces, no hay una armonía. Usted hay cursos que dicen, a mí esta clase me gusta y que yo el tiempo ni lo siento, pero no es tanto eso, todos los cursos son bonitos. Lo que pasa es que a veces nosotros los docentes no sabemos expresar el conocimiento. Sabemos mucho, podemos tener doctorados, podemos tener maestrías, pero no sabemos cómo expresarlo. Pero a veces es porque ni a nosotros nos gusta el curso. Entonces yo lo contagio a usted. Ay, qué hueva solo de pensar, ahí viene el licenciado, pero ni modo, no recibir la clase. No suele pasar. Entonces, cuando existe esa armonía entre el trabajo, el patrono, entonces por eso es que se establece que el principio se orienta a tener la dignificación económica, pero moral, frente a los patronos, y así voy a estar yo en armonía, estoy contenta, me gusta el trabajo, me gusta lo que me pagan, aunque no me guste lo que me paguen, pero me gusta lo que hago, ¿verdad? Eso es totalmente diferente. Entonces, ahí estamos en el inciso F y vamos con el principio indubio pro operario. El principio indubio pro operario, ¿verdad? Cuando hablamos de este principio indubio pro operario, este es un principio interpretativo del derecho laboral que se establece, ¿verdad? Y se va a decir, ante la duda a favor del operario o trabajador, este principio jurídico implica entonces que tanto el juez como el que lo interprete, ante una duda de interpretación, va a optar por aquella que sea más favorable para el trabajador. Cualquier duda que haya, le va a favorecer más al trabajador. Él es el que va a salir beneficiado en ese punto, en el principio pro operario. Entonces, establece el artículo 17 como fundamento para los efectos de interpretar el presente código, su reglamento, si es más ley de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Marque, por favor, el artículo 17. Ante la duda, ¿verdad? Se va a aplicar la que sea más favorable al trabajador. Eso quiere decir el indubio pro operario. Artículo 17, subráyelo y ahí le coloca arriba principio indubio pro operario. Sí, dígame. El licenciado tendrá relación con el artículo 106 de la Constitución. Eso estamos, solo que escriban y de ahí los mandamos, los relacionamos con el 106 constitucional. Muy bien, por usted. Ahí vamos. Hágale el llamado, anótele ahí a la par y escríbale 106. Aquí tenemos ya la Constitución. (106). Entonces vamos a tener como fundamento, ya nos decía ahí su compañerito, el 17, que usted ya le puso indubio pro operario, entonces ahora póngale una R o ver, o como usted quiera ir trabajando su código, relacionarse con el artículo también 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque si yo a usted le pongo el fundamento legal del principio indubio pro operario, le pongo el artículo 17, le pongo otro artículo, y le pongo el artículo 106 y el artículo 17, ¿cuál marcaría usted? ¿Cuál marcamos entre esas tres respuestas? Institucional por el orden. Licenciada. ¿Qué manda? El de la Constitución. No. Me va a marcar los dos. Yo le voy a poner ahí una serie de respuestas y le voy a poner el fundamento legal del principio indubio pro operario
el 17 del decreto 1441 o el 17 del Código de Trabajo, o le puedo poner cualquier otro y de ahí le coloco 17 del decreto 1441 Código de Trabajo, 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por supuesto que va a ser el último, ¿verdad? Porque usted tiene que tener ya esa relación, porque lo hemos estado haciendo en clase. ¿Ya tomamos nota todas? ¿Continuamos? Ya vamos a ir terminando. Sí, licenciada, tomamos nota. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que el principio prooperario, para ir terminando con ante la duda a favor del operario, el trabajador, cuando se haya una duda, pues se va a optar por aquella que sea más favorable al trabajador. Y ahora vamos con el principio de sencillez o antiformalista, ¿verdad? Aquí, pues definitivamente de eso se trata. Que el principio de sencillez porque este derecho debe formularse en términos sencillos, de fácil aplicación y asimilación, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, ellos sin perjuicio de sustentación jurídica. Claro, cuando hablamos de esa sustentación jurídica, nos está diciendo que no porque vamos a aplicarle de una forma sencilla, no porque de fácil aplicación, bueno, entonces no nos cuesta y lo vamos a hacer. No. Sin perjuicio, dice, de sustentación jurídica. Y para ello le voy a pedir a usted que vaya al artículo 31 del decreto 1441. Tienen también capacidad para controlar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad, de un otro sexo, que tengan 14 años o más, etcétera, etcétera. Entonces, ve aquí que si bien es cierto, es sencillo, no quiere decir que como es sencillo no se va a aplicar la norma, no, al contrario, ¿verdad? Y el fundamento legal lo encontramos plasmado en el quinto considerando. ¿Lo tenemos? Ahí escríbale usted, ¿verdad? Principio de sencillez o antiformalista, lo tenemos plasmado en el artículo, en el quinto considerando el referido decreto 1441. Entonces, el principio de sencillez, jóvenes, tiene como función establecer un sistema normativo, pero que sea, mire, ágil, que sea eficaz, ¿verdad? Entonces, el proceso laboral tiene formas para llegar a la realización de sus fines. Entonces, tratan de hacer que esas formas sean mínimas. Claro, de conformidad, estrictamente de conformidad a la norma, para no violentar la garantía de la defensa en el juicio, pero sí de una manera sencilla, sin que ninguna de las partes, ¿verdad?, se pueda violentar el aspecto formal o predomine o se cambie el asunto. Como lo vamos a hacer rápido y sencillo, vamos a negociar, a usted le tocan 20,000, pero démosle 5. No. ¿Por qué? Porque el proceso de trabajo se va a caracterizar porque sus normas instrumentales son simples, son sencillas. Pero eso no quiere decir que se va a violentar el derecho adquirido por estos trabajadores, ¿verdad? Entonces, es así como hemos visto cada uno. Por eso usted mira en esta imagen que yo le dejo aquí, si usted se da cuenta, mire, dice que debe ser sencillez, antiformalista para que sea ágil. Si usted mira aquí, está la persona y usted mira una tortuga. Es más fácil que él camine a que se lo dé, ¿verdad? Es como un chiste sarcástico. Entonces, mire, aquí va y aquí está el otro y cuando llega. No siempre sucede eso, joven. Entonces, por eso trato yo de ejemplificárselo de esa forma. Entonces, pues ahora sí, lo dejo en el uso de la palabra. Le agradezco su atención, me da gusto verlos atentos, me da gusto que todos estén aprendiendo, porque de eso se trata, de que aprendamos, que usted aprenda a manejar su código, a conocer su código, y que a la vez pues vaya encontrando cada fundamento, que esa va a ser la clave para que usted tenga un examen exitoso. Así es que, comentarios, dudas o preguntas.
lo dejo yo por aquí, tomo un poquito de agua y como igual, ¿verdad? Siempre le digo algún comentario. Yo no licenciada, buenas noches. Sí. Anteriormente usted estaba hablando de los meses de prueba. Quisiera hablar un poco de eso. ¿Por qué cuando las empresas llaman a las personas en convocatorias o algo así, les piden 1 o 2 o hasta 3 días de prueba y esos días no son pagados? Porque así lo establece la ley. O sea, los 2 meses de prueba, o sea, de que no sean 1 o 2 días, eso sí no lo sabía. Lo que sí sé que a usted le tienen que pagar porque cuando hablamos de 2 meses de pruebas, en el estatuto del trabajo lo define, ¿verdad? Para que haya una relación laboral, pero sí se lo tienen que pagar. Puede ser que hay algunos que lo establecen hasta por 6 meses, pero aquí son 2 meses, pero sí se lo deben de pagar, que yo sepa, y usted me corrige, de pronto por eso es la pregunta. Sí, es que me causa curiosidad porque en el caso de mi hermana, ella estaba buscando empleo y, por ejemplo, por mencionar algunas instituciones como J. Reid y esta Little Caesar y Panadería San Martín, le pidieron que hiciera un día de prueba, pero es ad honorem literal porque no... Bueno, pero es que me está hablando de 1 día o 2 días, sí, porque obviamente les dan como es que, vea, lo que sucede en estos lugares, conozco, creo que son en varios lugares, les dan como una capacitación en ese día. No es la prueba, está mal llamado prueba, porque ella llega en 0. Entonces no le están dando prueba. Prueba es que usted llegue y diga, mire, fíjese que yo soy técnico en X, Y, Z, me prueba y le voy a demostrar que yo sé hacer esto y esto. Entonces le hace usted la prueba. Excelente, sí pasa la prueba. Pero en estos lugares lo que hacen es que no es prueba, les dan un día de capacitación. Entonces, algunas instituciones sí lo pagan, pero en otros lugares le dicen, la vamos a capacitar y usted se pone a hacer esto y esto, póngale que sea una pizza, usted se va a poner a hacer esto y esto y esto, después le vamos a preguntar qué masa lleva, qué tiempo lleva, qué salsa lleva. Entonces, ahí sí no pasan la prueba y entonces no le pagan. Eso es lo que sucede en esas instituciones. Es simplemente mal llamado, entonces, es día de capacitación, no de prueba. Exactamente, porque no es un día de prueba, por eso le repito, porque la prueba es cuando usted va a hacer la prueba y dice, mire, póngale que a mí me diga, mire, licenciada, fíjese que quisiéramos una prueba de una clase. Ese día es una prueba. Entonces vengo yo, me siento y me presento y hago lo que hago con ustedes y de pronto no le gusta, fíjese que no, la verdad no pasó la prueba. Pero es mi conocimiento. Pero en el caso, como usted bien dice, mal llamado, porque a ella le dan la capacitación y cuando a ella le dicen, bueno, listo, ya está, le pasamos la lista, mire, se le olvidó ponerle el pepperoni. Ya no pasó la prueba. Pero la prueba de la capacitación, ¿me explico? Sí, y aquí viene mi segunda pregunta. Usted mencionaba de que usted puede dar una cátedra y le guste o no le haya gustado a las personas, siempre tienen que pagarle, supongo. Sea satisfactorio o negativo resultado, deben pagar cuando es prueba, no día de capacitación. Desde mi punto de vista, si soy yo la que estoy buscando el empleo y me llaman a una prueba, no me tiene que pagar porque soy yo la que estoy pidiendo el empleo. Cuando son ellos, sí. Usted me dice, mire, fíjese que me gustaría que usted trabajara con nosotros. Bueno, es mi tiempo, soy abogada. Mi tiempo no se lo regalo. Pero si soy yo la que le digo, mire, fíjese que me gustaría trabajar con ustedes y quisiera pues que me pusiera a prueba. Si no le parece, pues gracias por participar y si le parezco me quedo. Lo que pasa es que dependiendo cómo se maneje, ¿verdad? Ahí usted en el camino se va a ir dando cuenta que a veces en teoría, en doctrina, es bien bonito todo el derecho, no solo el laboral. La cuestión es que aún siendo abogados, no ponemos en práctica realmente lo que son los principios. Nos gusta aprenderlo y es bueno saberlo, pero a veces no se ponen en práctica. Entonces, por eso le digo, tenemos que ser bien maduros y profesionales cuando vamos a estas situaciones, porque en el caso suyo me dice, ¿usted cobraría? Si a mí me dice la Universidad Galileo, mire, licenciada, hemos sabido que usted da la clase X, nos gustaría. Bueno, yo le voy a cobrar 300 quetzales y me paga. Ahora, si soy yo la que llego y le ofrezco,
pues obviamente no le gustó. Si le gustó, no me van a pagar la clase, me van a contratar. ¿Sí? Y si no le gustó, pues gracias, le vamos a estar llamando, me van a decir. Y ya no me van a llamar, no. Que es lo que sucede en muchas empresas. ¿Ok? Muchas gracias, Lic. Bueno, Gracias. vamos con la última pregunta porque ya me dio hambre. Vamos a ver. Luis Obed tiene su manita levantada. ¿Qué tal, ¿Qué tal, compañeros? Es más que todo como que un comentario. Fíjese que yo tuve la oportunidad de elaborar para una institución financiera en la cual ellos, dentro de sus políticas, dicen que la inducción o capacitación para los puestos van a ser, o sea, se les dice, mire, usted va a estar durante tanto tiempo en capacitación, pero usted si se va, ojo, si se va antes de 2 años, usted tiene que retribuir X cantidad de dinero, porque usted se invirtió en usted, en hospedaje, alimentación, etcétera. ¿Qué tan legal es eso? Y algo también que me llamaba mucho la atención cuando mirábamos el principio de renunciabilidad, era de que también en una institución financiera, a usted su aguinaldo se lo van a dar, pero en función a una calificación que da su jefe. Ejemplo, yo tengo un base de 3,000 quetzales y si mi jefe dice que yo tuve entradas puntuales, etcétera, etcétera, yo tengo mis 3,000. Pero si yo tengo un 97, pues me bajan esa cantidad. ¿Eso qué tan legal es? Porque usted decía que... Eso no es legal, Obed. Eso no es nada, pero nada legal. ¿Cómo va a pensar? Mire, podría ser de su salario, por las personas que trabajan por comisión. Usted tiene un salario base, ¿verdad? Entonces, de pronto usted llega tarde, les contaron ahora casi ya no sucede eso, pero le quitaron el día y el séptimo. Ah, bueno, eso le baja. Ah, pero como usted tuvo 3 veces, llegó tarde, entonces del aguinaldo le vamos a quitar 60 quetzales porque ganaba 20. No. Por eso le decía que en el derecho laboral, estas son normas de carácter imperativo. Y entre ellos está la remuneración, las vacaciones, licencias, aguinaldos, bonos. Por eso los mandaba yo al artículo 106 de la Constitución Política de la República. Son irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿verdad? Que indica que son derechos consignados en la Constitución, son irrenunciables para los trabajadores, ¿verdad? Y si usted lee más allá, dice que son susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. El sindicato va a ser ellos van a negociar. No, momento, pueden negociar cualquier cosa, pero sus derechos, eso no lo pueden negociar. Entonces, si lee usted, por eso establece que dice que serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo. Lo dejamos plasmado. Ah, bueno. Pero no, eso sí, no, mire, a todas luces, Luis, eso sí es una arbitrariedad y pues obviamente actuando de mala fe los patronos, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, termino con César Josué. No, él como que se le levantó la mano. Bueno, mis amores lindos, yo me quedo por aquí. Les deseo una linda noche. Nos miramos, si Dios nos lo permite, el día viernes. Descansen, pórtense bien, pónganle atención a sus catedráticos y revisen el listado que tienen por ahí para ver si ya aparecen. Si no, vaya a control académico y que le solucionen eso lo antes posible. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.